Con Ana Rosa, como les decimos siempre, cada vez que llega los martes, el rating se va para arriba, la gente empieza a mandar mensajes alocadamente, pero bueno, la verdad es que es un privilegio total tenerla aquí en los estudios del Living, hoy para tratar de un tema bien importante que es, además está bueno ponerlo arriba de la mesa para poder intercambiar, debatir y en este caso conocer una historia también. Ana Rosa, ¿cómo andas? Bueno, yo creo que el rating se levanta porque también estás tú. No, la gente está esperando a Ana Rosa Rodríguez. Esto es una cosa de interacción. Esto es una cosa de interacción. Es una rating de este programa, ni un punto, o menos de un punto. No es así. La gente te quiere ver a vos y escucharte a ti lo que sabés de danza, que es realmente impresionante. Hoy sobre un tema que, bueno, obviamente está en el tapete, producto de lo que será el próximo miércoles, mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y si bien vamos a hablar de la danza, tiene un poco ese tema como denominador común, ¿no? Exactamente, es decir, viste que yo lo que trato en esta columna es de seguir un poco el almanaque. Sí. Es decir, en el carnaval hablamos de obras que tienen que ver con el carnaval, a fin de año hablamos del Cascanueces porque es una obra que trae la Navidad y así sucesivamente. Y me pareció interesante mostrarle a nuestra audiencia, porque yo lo que trato acá no es enseñar ni mucho menos, es decir, es poner cositas sobre la mesa para que la gente que tenga interés vaya y se siga interesando y vea que la danza es mucho más que lo que vemos en el escenario. Totalmente. Y esto me pareció importante ver que también hay mujeres invisibilizadas en la danza, es decir, hablamos tanto de la mujer invisibilizada y en este caso traje dos coreografías de Bronislava Nijinská. ¿Quién es Bronislava Nijinská? Acá la tenemos en una foto. Bronislava Nijinská es una personalidad importantísima de la danza, pero que quedó opacada por su hermano, Václav Nijinsky, que fue muy conocido por sus saltos y que lamentablemente después terminó en un hospital psiquiátrico en Suiza, y todo eso hizo que la carrera de ella, que era muy brillante, no saliera a la luz. Pero vamos a ir rápidamente. Ella fue bailarina, maestra, coreógrafa, directora de compañías y además, mirá qué dato más curioso, estuvo 2 años como directora del Ballet del Teatro Colón. ¿Mirá? Es decir, la tuvimos muy cerquita. Muy cerquita. Como también decir que Václav Nijinsky, este bailarín legendario del que se han hecho películas y que incluso Baryshnikov ha puesto ahora una obra teatral en escena, la última vez que bailó fue en el Teatro Solís de Montevideo. Nah, ¿en serio? Sí, no te voy a mentir, no voy a venir acá los martes a mentir. ¡Qué increíble! No, bueno, son esas cosas un poco increíbles que a veces vemos estas figuras tan importantes muy alejadas de nuestra realidad. Total. Por eso te digo, la danza tiene mucho más que lo que a veces vemos en el escenario o que lo que en ese imaginario está el Lago de los Cisnes, Cascanueces, Coppelia, Giselle. Hay mucho más y muchas veces va mostrando diferentes aconteceres sociales, políticos. En este caso estamos hablando de Bronislava Nijinská, que nació en 1891 en lo que en aquel momento era Bielorrusia. Y justamente cuando estaba repasando un poco su biografía, dije, qué cosa más curiosa, ¿no? Es decir, nació en una región que hoy también está con muchos conflictos y con una guerra, y que además ella tuvo que huir de esa región justamente porque llegaba la Revolución Rusa y terminó nacionalizada norteamericana. Es decir, un siglo después estamos prácticamente con una situación, si se quiere, similar, y eso también me hizo pensar que a veces el hombre y la mujer creamos cosas muy hermosas, pero también cosas que no son tanto. Bueno, ¿por qué esta mujer es tan importante? Es decir, ella creó diferentes coreografías, de las cuales solamente tenemos registro de 2. Y es la primer coreografía de la primera mujer que se registró. Es decir, es probable que haya habido unas mujeres que hicieron coreografías antes, pero no hay registro. Claro. No hay registro, por lo tanto no sabemos. Tenemos que intuir o pensar que sí, que las mujeres también. O sea, porque que las imágenes que vamos a ver a continuación son las primeras que se pudieron registrar, grabar de una mujer. No sé si grabar en ese momento. Grabar audiovisualmente. Bueno, pero estamos hablando de principios del siglo XX. Me parece que se escribía con el... ¿Viste? Porque hay un lenguaje para escribir la danza, como si fuera una notación, ¿no? Como si fueran las notas musicales de las composiciones musicales. Exacto.
¿Cómo rescatamos estos productos? Estas obras, que son joyas, y ahora vamos a ver algunos fragmentos de ellas, se rescatan gracias a un inglés, a Sir Frederick Aston. En este momento vamos a ver una de las coreografías. Se rescataron 2 coreografías. La coreografía esta que estamos viendo es la más impactante. Se llama Les Noces, sobre música de Stravinsky, y fue justamente una de las obras que ella realizó a pedido de Serge de Diaghilev para los ballets rusos. Y en este caso estamos viendo, es una obra de 1923, y justamente, ¿qué tiene de particular? Primero, un lenguaje totalmente distinto. Estamos viendo que estamos dejando el clasicismo, sí usando la técnica clásica, pero dejando de lado, ella tenía toda una escuela del movimiento, y además nos presenta el matrimonio, es decir, un día de boda de una campesina rusa, no como un día feliz, como podríamos suponerlo, sino como que ella no conocía a su novio, era la tradición del momento, ¿verdad? Principios del siglo XX estamos hablando, tenía que abandonar a su familia para irse a vivir a la casa de una familia que no conocía. Eran matrimonios que se arreglaban por conveniencia. Ella tenía las trenzas, todas las campesinas, cuando cambian de estado civil se cortan las trenzas. Es decir, ella muestra en esta obra, que es realmente impactante y que estamos viendo acá, además imagínense, la música de Stravinsky, fue también la época de la consagración de la primavera, esto con coreografía de su hermano, de Václav. Y ustedes saben que fueron todas cosas que de alguna manera, obviamente la consagración de la primavera más, pero que escandalizaron, porque había un lenguaje que estaba cambiando, una sociedad, un mundo que estaba cambiando, y esta es una de las pruebas. Y esta joya, que la tenemos gracias a este inglés que la llevó al Royal Ballet en 1963. ¿Por qué hizo esto este señor? Porque había sido alumno de Nijinsky y quiso rendirle un homenaje, porque él entiende que el lenguaje que él utilizó tanto para enseñar la técnica clásica como para hacer sus coreografías estaba influido por el arte de esta mujer que luego se estableció en los Estados Unidos de Norteamérica y se la considera, junto con otra pléyade de mujeres, una de las iniciadoras de la danza moderna. Ana, ¿te parece ver un ratito, unos segundos ¿Cómo no? con ¿Cómo no? de Para la que música para que el televidente lo pueda apreciar? Realmente muy interesante, ¿no, Ana? Bueno, acá ves las escenas de conjunto, las amigas. Además, ustedes verán que los tiempos son golpeando en el piso, es decir, estábamos acostumbrados al revés, a una cosetería, ¿no? Por ejemplo, el casamiento en La Bella Durmiente, o el romance con el príncipe en Cascanueces, son todas cosas brillantes, alegres. Y acá estamos viendo una atmósfera sombría, pero que justamente es un documento, ¿no? Me preguntaban acá, la coreografía es del año 1923, pero lo que estamos viendo obviamente no es de 1923, es una grabación que se hizo hace pocos años, porque justamente las compañías que tienen estas grabaciones, que por supuesto tienen los derechos, lo consideran una joya dentro de su repertorio y lo siguen haciendo. Claro. No son muchas las compañías en el mundo. El Royal Ballet es uno, ¿no?
¿Cómo? El Royal Ballet es, digamos, el Royal Ballet de alguna manera los ingleses son los que nos han posibilitado conocer muchas de las obras del repertorio ruso. No se olviden que Nijinsky, como su hermano, Václav Nijinsky, los dos hicieron su formación en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo y después, digamos, se reunieron con Sergei Diaghilev en ese comienzo de siglo que fue tan increíble, con tanta diversidad, y ahí estamos viendo las cosas que han resultado y que llegan a nuestros días, y ustedes ven incluso los movimientos de los pies totalmente diferentes, pero sin embargo, por ejemplo, los brazos en lo que sería una quinta posición clásica de las chicas que lo tienen en corona sobre su cabeza. Sí, manteniendo el pie en punto también. Exactamente. Ahora después vamos a ver una segunda coreografía que es del año 24, que se llama Le Biche. Le Biche, su traducción como sería en francés, bichette sería como un término cariñoso, pero con cierta, acá estamos viendo, con cierta, ¿cómo les voy a decir? Cierta cosa despectiva en el sentido de que podemos estar hablando de alguna querida o de algún amante, de algún amor, no, de alguna affair sentimental. Y esta también fue algo que revolucionó mucho. Vamos a ver que es un lenguaje totalmente distinto. Acá estamos viendo. Y se trata justamente de... Ella quiso mostrar lo que era la sociedad parisina del momento, ¿no? Es decir, cuando se reunían en determinados lugares, en determinadas casas, y dice la gente, que la audiencia, ¿no? Están los comentarios de la época, que realmente fue impactante porque la gente solamente viendo se daba cuenta a quiénes se referían de la sociedad de ese momento. Y era de alguna manera, si se quiere, una crítica, pero yo les animo a que ustedes busquen en YouTube, que están la obra entera. Esta es sobre música de Poulenc, que además se sintió sumamente, digamos, agraciado y privilegiado de haber podido justamente hacer una obra para Le Ballet Russe y nada menos que para Nijinsky. Si ustedes miran esta coreografía, y yo no les digo que es una coreografía de 1924, puedo decirles perfectamente que fue del 2023. Claro, sí, absolutamente. Y otra vez vemos, así como vimos la semana pasada con el tema del carnaval, las diferentes expresiones que tiene la danza clásica, ¿no? En este caso vemos dos que son totalmente diferentes. Claro. Esta tiene un poquito más de alegría, de luz con respecto a la rusa, ¿no? Anterior. Sí, porque estamos hablando de una casa donde se reunían y ustedes ven además, bueno, lo de la época, de fumar en boquilla. Sí. Y se dice que esta obra quiso hacer como si fuera el reflejo de lo que fue las sílfides en su momento, es decir, y que incluso esas plumas que lleva la bailarina en la cabeza como que representaban las plumas que tenían en el vestuario las sílfides en el siglo anterior. Me gustaría también, como tú bien precisaste, escuchar un poquitito con música para ver un poquito y apreciar más lo que es esta maravilla de la coreografía mundial. A ver. Estábamos viendo algunas de las imágenes, realmente muy interesantes los vestuarios, las diferentes expresiones también a nivel de la danza de los diferentes artistas, y bueno, lo que decía un poco antes, ¿no? La dificultad de realizar los diferentes pasos relacionados a la música clásica con ese atuendo que no es el habitual o que no es el propenso. Bueno, porque no es el clásico, no te olvides que ahí estamos en el principio del siglo XX, ¿no? Y ese siglo cambia muchísimo. Claro. Tenemos además, yo digo, un mojón importante ha sido la Revolución Rusa, que hizo que muchos
de estos bailarines y de artistas emigraran a otros países y emigraron con sus ideas creativas. Claro. Y es por eso que también, digamos, el mundo occidental tiene ahora un repertorio que en primera instancia se creó en el Teatro Mariinsky antes que en el Teatro Bolshoi todavía, en los teatros imperiales de San Petersburgo. Claro. Y por eso la importancia de esto que hablábamos, ¿no? De que son consideradas joyas. Son una de las primeras que un poco salieron de la media. Esta es la primera coreografía que se mantiene realizada por una mujer. Es decir, después de acá tenemos otros registros, pero el primer registro de la primera coreografía, y me pareció que mañana, 8 de marzo, sería interesante también tener justamente cómo ver que la danza también rinde homenaje a esta mujer y a todas las demás, porque hubo antes y después. Y además un hecho muy importante, Sí. Al principio, estamos hablando del siglo XVIII, las mujeres tenían prohibido bailar y los hombres hacían los roles femeninos. Me hizo acordar un poco a las murgas, ¿no? Es decir, no era que acá las mujeres tuvieran prohibido, sino que no se acostumbraba y los hombres hacían los roles femeninos. Pero en aquel momento estaba prohibido, es decir, se consideraba, viste, que el cuerpo de la mujer tenía algo como de pecaminoso. Sí, sí, sí. Entonces estaba prohibido. Ana, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, vertiendo toda tu sabiduría a nivel de la danza en este programa, que te lo agradece muchísimo y te espera la semana que viene con más información. La semana que viene vamos a hablar del estreno que va a abrir la temporada 2023 del Cuerpo de Baile del Sodre, del Ballet Nacional, llamado hoy, bajo la dirección de María Richetto, con una obra netamente uruguaya por todos lados, inspirada en la novela La Tregua de Mario Benedetti, y con coreografía de, como digo yo, de nuestra coreógrafa estrella, Marina Sánchez. Muy bien, Ana, muchísimas gracias, que tengas un buen cierre de semana, buen fin de semana y te esperamos el próximo martes por acá. Acá estaré, muchísimas gracias. Vamos a hacer